reflejar o confrontar los sesgos con amor. Me parece que los sesgos son una prisión de la cual las personas no salen porque ni los ven, como los peces no ven el agua. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Para mí el primer paso es reconocer que todos tenemos sesgos. Y yo también, a pesar de que, como dice la Biblia, veo el sesgo en el ojo ajeno y no la viga en el mío, ¿no? Yo tengo un súper sesgo, pero no lo veo, porque estoy preocupado mirando a los demás. Y me resulta fácil ver las incongruencias que cometen los otros, y al mismo tiempo suelo estar ciego a las que cometo yo, no soy consciente de eso. La humildad es el primer paso para eso. La humildad y el cuidado de decir, mira, respeto tu derecho a vivir como tú quieras. Y mi objetivo es compartirte algo que veo, que creo que te puede servir si tú lo quieres. Pero no es una sugerencia ni una recomendación, y mucho menos una orden. Por el amor que tengo, por el respeto, por mi deseo de ayudarte a florecer, si quieres, te puedo contar algo que veo que me parece incongruente entre la realidad y lo que tú dices que crees. Pero con el espíritu de hablarlo, no con el espíritu de que tú tienes algo malo, que tú estás haciendo algo mal, sino noto algo que me hace pensar que hay una divergencia entre lo que tú dices y lo que haces. Pero con la total humildad que yo no tengo el contexto de tu pensamiento para ver si efectivamente es divergente o es convergente. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo respeto las normas del tránsito. Y un día me ves conducir o escuchas que yo andaba conduciendo no sé, a 100 kilómetros por hora por dentro de la ciudad, cruzando luces rojas, zigzagueando entre todos los carros, y dice, Freddy es un incongruente, mira cómo va a hacer una cosa así, y él se cree tan bueno y mira, está totalmente ciego y rompió todas las reglas. Claro, lo que tú no sabías es que tenía a mi hijo que se estaba desangrando dentro del carro y lo estaba llevando al hospital. Entonces, tú no lo sabes porque no podías ver adentro del carro y no sabes lo que yo tengo en mente y qué situación me ocupa. Entonces, muchas veces cuando yo me descubro pensando que la otra persona tiene un sesgo, me doy cuenta cuando le hablo que, bueno, algo de razón tengo, pero hay un mundo de sentido y un contexto que el otro tiene que yo no lo conozco y que no lo entiendo. Entonces, poco a poco, a pesar de mi trabajo como coach y de mi permiso para hablarle a la gente y confrontarla con lo que a mí me parecen que son algunos de sus sesgos, me he vuelto más homeopático, más de indagar y hacer preguntas y cómo lo ves y cómo combinas esto con esto. Y si tú dices esto, ¿cómo lo cuadras con esto otro que está pasando? Pero más como una especie de aportar información y buscar una coherencia con toda la información existente, que decirle al otro, mira, tú no entiendes o tu pensamiento está sesgado. Todos tenemos y todos estamos sujetos a la disonancia cognitiva. Nos enamoramos de una idea y buscamos confirmación y ocultamos la desconfirmación. Hay muy pocos de nosotros que se sienten atraídos por descomprobar nuestras teorías. En realidad, con el momento que tengo una teoría, yo quisiera probar que tengo razón porque me siento más validado y que tengo más crédito social por tener razón. Nadie está diciendo, ¿saben qué? Por favor, ayúdenme a mostrar que no tengo razón. En realidad, cuando la gente quiere mostrar que no tengo razón, la veo como un obstáculo, como mis enemigos. Ese es mi sesgo. Entonces hace falta un ejercicio de conciencia para reconocer que este es el destino de todos los seres humanos. Automáticamente hacemos esto. Y si voy de frente a tratar de revelar un sesgo o una manera de pensar contraproducente, corro altísimo riesgo de ser rechazado por el sistema inmunológico mental de la otra persona. Entonces, prefiero invitar a la otra persona a reflexionar sobre qué coherencia esa persona encuentra entre lo que piensa y otros datos de la realidad o otros pensamientos que también están fundados. Y ahí sale una conversación mucho más
misteriosa y no tan clara acerca de a dónde vamos, que parece más una danza que la prueba de un teorema. Eso para mí es la mejor forma, es invitar al otro a esa danza de sentido en vez de a una discusión con tanto rigor lógico que hace que uno sienta que gana y el otro siente que pierde y se vuelve una batalla. Por eso prefiero cambiar de la batalla a la danza.